secretos que guardar y temores que enfrentar. Nuestra identidad, nuestra oscuridad, somos hijos de la luz. Vamos ya, levántate, tu misión suprema es toda sombra deja atrás. Usa bien el tiempo que hay. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Brillaremos, brillaremos. Es el tiempo de anunciar el mensaje de la paz, que hay vida, libertad y amor sin igual en el nombre de Jesús. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz, al mundo brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz. Cristo, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Te exaltaremos, danos más. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, brillaremos, somos la luz, brillaremos. Somos la luz, somos la luz, brillaremos, somos la luz, brillaremos. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y mis amigos, los cuales están viendo esta predicación a través de este medio. Quiero decirles que nos encontramos bien, mi familia y yo. Estoy agradecido con Dios porque en realidad pasamos un momento de enfermedad. Y pues como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Así es que nos dio el COVID, sufrimos como pues todos sufren con esto del COVID, pero gracias a Dios que en medio de la enfermedad y toda la incomodidad del momento que vivimos, doy gracias a Dios también porque nuestros hermanos, nuestros amigos también, nuestros hermanos de la fe, nuestros amigos, nuestra familia, también doy gracias a Dios por su colaboración, porque ellos nos colaboraron en el periodo de nuestra enfermedad y creo que es algo bonito porque es una forma de ver que uno le interesa a las personas y también nosotros pudimos sentir el amor de cada uno de ustedes, los que nos apoyaron, y pues los hermanos que no nos apoyaron y los amigos pues también en realidad entiendo porque no se dieron cuenta, no estuvimos anunciando,
pero ese fue el motivo de mi ausencia en estos medios. Así es que regresamos una vez más, hermanos, amigos, para poder compartir el mensaje de hoy. Pero el día de hoy, antes de continuar, vamos a hacer una oración y pasamos al segmento de Conociendo tu conocimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo. Te damos gracias en esta hermosa tarde, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia, gracias por las cosas que vivimos, Señor, en esta vida. Tu palabra ciertamente nos habla acerca de la fortaleza que tenemos cuando confiamos en ti, y eso no solamente nosotros, sino todos los que confiamos en ti y te amamos, podemos sentir la fortaleza en medio de la adversidad. Gracias, amado Dios, también por los amigos, por todas las personas, Señor, que nos apoyaron. Eso nos animó, nos fortaleció. Y gracias, mi Dios amado, por la provisión. Y ahora que vamos a entrar también al mensaje, pero antes a este segmento, Conociendo tu conocimiento, te ruego, amado Dios, que pongas el interés en cada corazón. Usa mis labios y este mensaje, Señor, que vaya también directo al corazón, a la conciencia. Que este mensaje, Señor, a través de este mensaje, Señor, lo uses para que tú edifiques la vida, hagas reconocer, recapacitar y hagas volver también al pecador a ti. Te damos gracias y todo lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues nos vamos a Conociendo tu conocimiento y después pasamos a la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Amram y Jocabed, Uri y Jocabed, o Amram y Séfora. Y la respuesta correcta es que los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed, y lo podemos ver en Éxodo 6 en el versículo 20. ¿Descendiente de cuál familia de Israel era Moisés? ¿De Leví, de Judá o de José? Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es que era de la familia de Leví, y lo podemos encontrar en Éxodo 2 en el versículo 1. ¿Durante qué tiempo estuvo escondido Moisés antes de ser puesto a la orilla del río? ¿Durante un mes? ¿Durante 2 meses? ¿O durante 3 meses? Y la respuesta correcta es que Moisés estuvo escondido durante 3 meses, y lo podemos ver en Éxodo 2 en el versículo 2. ¿Quién le puso a Moisés su nombre? ¿Su madre Jocabed, una nodriza o la hija del faraón? ¿Sabes quién fue? Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es que fue la hija de faraón, y lo podemos encontrar en Éxodo 2 en el versículo 10. Bien, mis amados hermanos, en esta hora voy a tratar el tema de el ojo sencillo y la plenitud de luz. Y estaré basándome en Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Y ese es el título del mensaje, el ojo sencillo y la plenitud de luz. Estaré tomando 4 puntos que considero que son importantes en base a este versículo bíblico. Punto número 1, el instrumento, que es el ojo. El punto número 2, el medio, que es la luz. Punto número 3, el modo, que es Cristo. Y el cuarto, el mensaje. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino
en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La tierra, hermanos, está llena del amor de Dios, y cada hombre común alumbrado es por Dios. Pero quien reconoce sus pecados se arrepiente, y los demás a practicar pecado se dedican. Sus vidas inconscientes se van degradando, hundiéndose cada vez más y más en el pecado, perdiendo la inocencia que una vez poseían. Así es que suave ciertamente la luz es y agradable a los ojos ver el sol. Así es también con la luz de la verdad que despide el sol de justicia, y ese sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Es a su luz que vemos la luz con claridad. Bienaventurados los ojos que ven a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde la palabra del Señor ciertamente, y nuestro Señor Jesucristo nos enseña con el ejemplo de cómo realmente su ojo estaba lleno de luz, pero la luz verdadera, la luz de Dios. Así es que Él vino a enseñarnos esta maravillosa bienaventuranza del ojo sencillo que Él mismo tenía. Así es que en un grado preeminente el ojo sencillo, y así todo su cuerpo, estaba también lleno de luz. Su luz no fue puesta en un rincón, ni debajo de un almud, versículo 33, sino que fue puesta encima del candelero de la cruz para que toda la casa de este mundo la pudiera ver. Así es que podemos nosotros ciertamente ver ahí el ejemplo de cómo nosotros también debemos de alumbrar. En un principio, la gente, los discípulos, los cristianos, entendían lo que era tener la luz de Dios. Así es que la Biblia nos habla en el libro de los Hechos de cómo los discípulos permitían que su testimonio pudiera reflejar la verdad de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí ciertamente donde la palabra nos habla acerca de que Jesús vino a brillar en este mundo con su luz y vino a alumbrar el entendimiento de todo hombre. Dice Juan 1:9, el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y dice Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo. Así brille vuestra luz al examinar esta porción. Y yo quisiera ciertamente señalar acerca de cómo esta luz realmente, o nuestro ojo, viene siendo solamente el instrumento, o viene siendo la lámpara, o el receptor de esa luz. Así es que el ojo es pasivo. ¿Y qué quiero decir con eso de que el ojo es pasivo? Bueno, el ojo está ahí, pero el ojo no puede crear luz, ni puede formar, ni transformar ningún objeto. Si nosotros entramos, por ejemplo, a un cuarto oscuro, con este ojo no podemos nosotros ver absolutamente nada, al menos que el cuarto esté alumbrado. Y entonces podemos encontrar las cosas o el objeto que estamos buscando. Así es que estamos hablando acerca del ojo, y esto se trata solamente de un simple receptor, y no es ciertamente una lámpara. Pero más sin embargo, nuestro ojo sí es un reflector de objetos externos. Lo que nosotros podemos ciertamente ver, lo podemos nosotros ciertamente también manifestar al mundo. Así es que nuestro ojo lo que ve, lo manifiesta
lo que hay en nuestro interior lo manifiesta en el exterior. Por esa razón podemos nosotros decir que es un canal por medio de las cosas visibles son reveladas al espíritu invisible. Porque las cosas que nosotros vemos, eso ciertamente nos puede contaminar. Dice la palabra que ciertamente las cosas que salen del corazón, esas son las que son realmente santas o pecaminosas. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ciertamente también a través del ojo entra también la codicia, entra el pecado, entra la maldad a través de nuestros ojos, de tal manera que lo que nosotros miramos, y esa es la luz realmente que pueda entrar por nuestros ojos, ya sea la palabra de Dios, la verdad bendita que está en la Escritura, o las cosas ciertamente que van a alterar nuestro carácter y comportamiento, pero ya sea de la manera positiva o de la manera mala. Así es que es importante que entendamos que nuestro ojo ciertamente es muy sensible. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza. Una cosa muy pequeña puede dificultar o dificulta definitivamente nuestra visión. Si nos entra una pequeña partícula en el ojo, una basurita pequeña, entonces el ojo es irritado. Y saben que, hermano, lo mismo sucede con una conciencia tierna. Son bienaventurados, ciertamente bienaventurados los que son tan cuidadosos con su conciencia como lo son con la niña del ojo. Por esa razón es muy importante que nosotros podamos cuidar nuestra conciencia y tener una conciencia, un corazón tierno, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si escuchamos el consejo de Dios, hay que amar ese consejo. Si leemos la palabra de Dios, hay que amar la palabra. Y hay que estar dispuestos a obedecer la palabra y decirle: Dios, ayúdame y cámbiame para que yo pueda amar y obedecer tu palabra. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Un ojo ciertamente que pueda realmente ver la luz de Dios. Entonces es una persona que puede tener una conciencia también limpia y tierna, porque en realidad no quiere ofender a Dios y tampoco quiere ofender a los hombres. Quiere estar bien, quiere estar en paz con Dios, y si estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz con los hombres. Así es que nuestros espíritus deben de ser igual, hermanos, de sensibles a las cosas también del Espíritu de Dios. Debemos de ser sensibles. Así es que el medio ciertamente viene siendo la luz. La luz fue hecha para el ojo fue hecho para la luz. Las sucesivas ondas de la luz que baten con infinita ternura sobre el ojo demuestran la divina adaptación de la luz como del ojo. Pero la luz no es más apropiada para el ojo que Cristo para el alma del hombre. Hay un profundo significado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: si nuestro ojo es bueno, todas las cosas que hay dentro de nosotros realmente son buenas, si está lleno de luz. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque debemos de analizar que la luz que hay en nosotros no sean tinieblas. Así es que es importante, hermanos, que podamos nosotros ciertamente de esa manera poder gozar de la presencia de Dios. Y la pregunta ciertamente uno puede decir: ¿y cómo puedo gozar de la presencia de Dios? Así es que nadie sería suficientemente necio como para decir: tengo un ojo propio. No necesito para nada la luz. El ojo es totalmente inútil e impotente para discernir las cosas de Dios, aparte de la revelación del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Lucas 24:31 al 32 nos dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decía el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Ahora, ciertamente, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de saber, y sabemos ciertamente, ¿no? Si nosotros ciertamente vemos el pasaje de la palabra y nuestro ojo no es bueno, entonces, como dice la palabra, la gente puede decir, bueno, estos pasajes creo que no encajan con la nueva moralidad, y esto es una locura, hay que eliminarlos. Entonces, sí, y es ahí donde también podemos entender, bueno, mi corazón es bueno, mi corazón la luz que yo tengo es verdadera y viene de Dios. Entonces es ahí donde nosotros, como los discípulos, podemos amar el mensaje, podemos gozarnos cuando nos hablan de la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios y anhelamos también no solamente escucarla, sino también queremos vivirla. Y una vez que la escuchamos, la vivimos, no nos quedamos callados, también la queremos compartir. Y ahí entendemos de que nuestros ojos están realmente dispuestos o preparados para ver la luz de justicia. Les voy a contar ciertamente una experiencia mía. Yo me enfermé de los riñones, ahorita estoy en diálisis, ya llevo casi 4 años, pero estoy contento y yo alabo al Señor. Y no porque soy enfermo, sino que por medio de la enfermedad ciertamente creo puedo también alabarle y bendecirle. Pero yo doy gracias a Dios también por la experiencia que les voy a compartir. Yo estuve enfermo por unas 2 o 3 semanas y no salí para nada. Así es que me debilité a un grado que quedé casi en huesos. Y la gente que me miraba y mis cuñados, pues en realidad pensaban que ya me iba a morir, mi esposa, mis hijos. Pero más sin embargo, yo no podía ver la muerte cerca de mí. Yo tenía la confianza en Dios y yo daba gracias a Dios en medio de mi aflicción y en medio de mi enfermedad y los dolores que uno padece cuando la enfermedad avanza. Así es que cuando yo salí, cuando vino el hermano Gonzalo a ayudarme para ir al médico junto con mis hijos y mi familia, entonces cuando yo salí, el día estaba nublado y era una mañana y estaba nublado y había mucha nieve y solamente el brillo, como no había sol, así es que el brillo, la luz que produce o el reflejo de la luz que refleja la nieve, entonces cuando yo salí, yo miré toda esa claridad tan inmensa, tan fuerte, que yo le dije al hermano, a mis hijos, yo no puedo ver nada. Y solamente lo que podía ver realmente es una estela blanca, blanca, blanca. Y no pude ver a mis hijos, no pude ver al hermano. Entonces, esto es lo que sucede ciertamente cuando nuestro ojo no está preparado para salir a la luz y ver la luz del sol. Nuestro ojo necesita tener un contacto con el sol para poder ver el brillo del sol en un día donde su brillo es pleno. Entonces ahí nuestros ojos están ya listos para ver la luz del sol, pero mientras nosotros estamos en un cuarto oscuro, nosotros no podemos ver la luz del sol, porque la luz del sol lastima definitivamente. Y eso es lo que sucede también con el pecado. Si el hombre vive una vida de pecado y habituado al pecado, la pregunta es, si tú eres un hombre necesitado de Dios porque vives en pecado y necesitas que el Señor te libere, entonces ¿por qué huyes de la verdad? ¿Por qué huyes de la palabra de Dios? ¿Por qué huyes de la luz? Sencillamente porque dice la palabra que la luz ciertamente revela todos los pecados para que el hombre venga al arrepentimiento. Y lo que el hombre no quiere es ciertamente que le diga la palabra, que le diga a Dios a través de su palabra, estás en pecado, eres un borracho, eres un mentiroso, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un inmundo, o eres un idólatra, o eres una persona ciertamente que camina muy lejos de Dios, eres un incrédulo. Entonces el hombre no quiere saber eso, porque el hombre, cuando le revelan sus verdades, y creo que podemos nosotros experimentar simplemente de un prójimo a otro prójimo, cuando tu amigo, cuando tu familiar, cuando tu esposa te dice una verdad que, ¿qué pasa? Nos incomoda, nos puede enojar,
y no nos sentimos cómodos con la verdad, porque eso realmente está revelando una debilidad en nosotros. Y eso es lo que sucede también con el hombre cuando uno anda en pecado de la misma manera, ¿no? El hombre no quiere venir a la verdad, porque la verdad, la palabra de Dios, le revela su condición pecaminosa y rebelde. Entonces el hombre se siente sucio, y cuando se siente sucio, entonces no quiere oír más la verdad de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Para este asunto realmente del ojo y la oscuridad, debemos de recordar que el modo para que nuestra vida cambie viene siendo Jesucristo. Jesucristo ciertamente es la luz del mundo, pero hay dos maneras de contemplar esta luz o de tratar con ella, y son representadas con el ojo sencillo o con el ojo engañoso. Y la pregunta es, ¿qué ojo, qué tipo de ojo es el que tú tienes? Así es que tenemos aquí el ojo puro y el otro que es lo contrario, el ojo impuro, el honrado y el ojo engañoso, el nuevo y el viejo corazón. Así es que el ojo sencillo y sus efectos, tiene efectos, ¿no? El ojo sencillo, como el ojo maligno, también tiene sus efectos. El ojo sencillo es aquel que ha sido ungido por el colirio celestial. Fíjate, mi hermano, lo que dice en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el espíritu lavado en sangre que mira a través de este ojo ha sido reconciliado con Dios, y a través de conocer la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea, de lo que nos habla Apocalipsis 3:18, el versículo que acabo de leer, precisamente era una iglesia que consideraba tener la verdad, pero no se había dado cuenta de que esta iglesia se había apartado de la verdad, y esta iglesia ciertamente había ya caminado por mucho tiempo en su arrogancia, en su vanidad, y confiando en sus riquezas y en todas sus posesiones, y se había alejado de Dios. Así es que por esa razón el ángel le dice a la iglesia en este versículo que leí, por esa razón es importante ciertamente que nosotros podamos ser lavados con la sangre de Jesús para poder ver la realidad de nuestra condición pecaminosa que hay en nuestras vidas. Así es que no hay ciertamente ahora motivos mezclados en la vida una vez que conocemos a Jesús, ni tampoco hay adulteración en el reino de Dios con el interés propio. Todas las fuerzas del alma están ahora concentradas en hacer solo una cosa, y no son mis intereses, no son los intereses de mi iglesia, de mi organización, no son los intereses de mi familia, no. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 14, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Así es que un ojo así lleno de luz alumbra todo el cuerpo, porque el Espíritu de Dios toma las cosas que son de Cristo y las revelaciones a quienes tienen el ojo puro para la gloria de su nombre. Pero eso necesitamos ciertamente seguir adelante. No fijarnos, si tú eres creyente y te fijas mucho, tu ojo no está del total limpio, y ves que alguien no te saludó, y cuando lo ibas a saludar volteó la cara, hermano, que no te ofenda, de verdad. Ten el corazón limpio, para que tu corazón no se sienta entristecido por esa acción que muchas veces pueda ser voluntaria o involuntariamente de la persona. Así es que busca siempre un modo de darle crédito a esa persona, porque no te miró. Busca realmente una razón, aunque tal vez pueda decir en realidad no tuvo razón, pero busca realmente un momento, o si no, perdónala simplemente, y ten un corazón limpio, un corazón puro, un corazón lleno de luz. Así es que si nuestros motivos, hermanos, son limpios, son limpios,
Entonces nuestros motivos ciertamente son simples juntamente o son iguales a los de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no caminaremos en tinieblas si tenemos esos motivos, los motivos de Jesucristo, sino que tendremos la luz de su vida dentro de nosotros. Así es que el ser llenos del Espíritu de Dios es ser llenos de la verdad, de la luz de Dios. Ser llenos del espíritu de sabiduría, del espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Efesios 1, 17 al 18 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así es que el ojo maligno tiene también sus efectos, y ciertamente casi ya termino. El ojo malo es el vidrio que está defectuoso o está coloreado, y ese sería un corazón impuro. El ojo del prejuicio solamente puede ver objetos de una forma distorsionada. Es como cuando uno ve a través del espejo, está viendo distorsionado. Cuando ve uno a través de un vidrio defectuoso, transparente, está uno viendo las cosas del exterior también de forma distorsionada. Así es que el corazón irregenerado del hombre no puede apreciar más la luz de la revelación. Y es como el búho de la noche que no puede apreciar la luz del sol. El ojo maligno es como también el ojo del halcón. El halcón siempre mirando hacia abajo cuando vuela hacia arriba. Así es que el ojo maligno así es, mirando siempre las cosas terrenas, pretendiendo que va hacia el cielo. Así es que el último punto para terminar es el mensaje. Lucas capítulo 11, versículo 35, dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Si la luz que está en nosotros no es una revelación de Dios, es tan solo la vacilante chispa de nuestra propia hechura, de nuestra propia imaginación. Así es que esa luz de cierto nos va a engañar. La imaginación nos va a engañar. La luz que estaba en la iglesia de la Odisea era también tinieblas, porque aunque decían que no tenían necesidad de nada, sin embargo Cristo, la luz, estaba fuera de esa iglesia. Mi amado hermano, ¿qué es lo que hay en tu vida? ¿Hay vanidad? ¿Estás orgulloso con motivos personales porque predicas la palabra? ¿Eres orgulloso ante un pecador porque eres cristiano, eres creyente? ¿Te jactas de ser creyente? Entonces ten muy en cuenta que necesitas analizar tu corazón, porque no sea que en ti no esté la luz de Cristo y lo que tú estás viendo para tus propios fines sea solamente oscuridad de la cual tú crees que es luz. Así es que, mis amados hermanos, no hay tinieblas tan grandes como las tinieblas que se toman por luz. Así es que tú puedes decir: ok, yo tengo la luz, pero puedes estar en tinieblas. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Imagínate, hermano. Terrible. Así es que el hombre que camina, dijo Jesús, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Y eso nos habla, si un hombre que vive en el error, que predica el error y está guiando a otros ciegos que también viven en el mismo error, ambos caerán en el infierno. Hay que tener mucho cuidado de las cosas, ciertamente, de cómo las vivimos, de cómo tomamos la palabra, de cómo la aconsejamos, de cómo la aplicamos y de cómo vivimos. Importante. Isaías 5:20, Proverbios 16:25.
Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así es que ahí está otra vez un pasaje paralelo que nos habla también de que parece que el camino que al hombre le parece recto es un camino de oscuridad, un camino de mentira. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas, perdón, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, creo que nuestra sociedad es lo que hoy en día estamos viviendo. Las leyes que aprueban el pecado y que lo llaman bueno, siendo malo, ahí está la aplicación de este pasaje, y a las cosas buenas y justas las desaprueban. Entonces es ahí donde dice la palabra, hay de ellos, hay de ellos. Hay de ellos que a la homosexualidad le llaman la nueva modalidad, las diferentes formas de vida. Entonces, ahí con las aprobaciones de todas estas leyes, realmente que están aprobando las depravaciones y los pecados que antes ciertamente se consideraban como un problema mental, ahora se está legalizando. Entonces, es importante que cuides tu mente, que cuides tu vida y que no te contamines con este sistema, ciertamente que está torciendo la mente del hombre y la forma de cómo debe de vivir de forma justa. Así es que, mis amados hermanos, para concluir les voy a decir lo siguiente. Cuando el hombre está lejos de la verdad, ¿qué puede haber en su vida? En su vida hay pecado. Y si el pecado lo justifica, entonces el hombre no puede reconocer la luz y en su vida hay oscuridad. Y esa oscuridad la tiene por luz. El hombre, cuando vive en pecado, está preso en ese pecado. Y si está en una doctrina contraria a la palabra de Dios, ciertamente es un hombre preso en su error. Y así es que creo que cada uno de nosotros tenemos un liderazgo. Podemos ser como hermanos mayores, líderes de nuestros hermanos menores. Podemos ser padres y somos líderes de nuestros hijos. Podemos nosotros ser jefes en una oficina y somos líderes de los demás empleados. Y así ciertamente nadie puede dejar de tener un liderazgo. Todos somos líderes, pero el punto es, si nosotros vivimos en el error, no vivimos la palabra de Dios y nuestro corazón está lleno de tinieblas en lugar de la luz de Dios, entonces lo que nosotros podemos hablar y enseñar, y las personas que nosotros realmente, a esas personas que nos tienen a nosotros, por ejemplo, como guía, entonces nosotros ciertamente debemos de entender que esas personas viven sin esperanza, viven sin ninguna esperanza para llegar ciertamente al cielo. Y creo que es aquí donde nosotros debemos de pensar y llevar en oración nuestra condición a Dios y rogarle que Él nos redarguya de pecado, que Él nos enseñe realmente esos pecados que muchas veces nosotros no los vemos debido a esa forma de vivir continua que se ha hecho una costumbre. Así es que las costumbres son difíciles de romper, pero si tú vienes a Jesucristo, Él cambiará tus costumbres y cambiando tu corazón, entonces la transformación viene desde adentro hacia afuera. Y eso es lo maravilloso. Y este es el mensaje ciertamente a que yo te traigo como para que tú medites y tú hagas conciencia de tus pecados, de tu maldad y de la falta de Dios en tu vida. Así es que en esta hora vamos a orar al Señor. Que tu palabra, amado Dios,
llegue al corazón y que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, nuestras vidas, las vidas, Señor, de aquella persona que tanto, Señor, le hacía falta este mensaje. Cambia su vida, Señor, transfórmala, llévala al arrepentimiento, mi Dios amado, para que pueda también reconocer el error, Dios, en el cual ha estado viviendo por mucho tiempo. Muchas veces, Señor, a conciencia y otras veces, mi Dios amado, creyendo, Señor, que su mal caminar era correcto. En tus manos, Señor, deposito, Padre bendito, estas vidas. Tráelas al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo, y toma provecho de este mensaje. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en tu vida paz. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana con éxitos, con triunfos espirituales, hablándole a otros de Cristo, con el ejemplo y con palabra también. Que el Señor te bendiga y que Dios te use, amado hermano, en esta semana. Te dejo con este canto hermoso, disfrútalo y nos vemos en 8 días, si así Dios lo permite. Que el Señor te bendiga una vez más. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús.